tengo una presentación que por supuesto está a su disposición. Es una presentación intencionalmente larga, algunas de las láminas tienen mucha información, pero es con el propósito de que ustedes se queden con un material que no solo sea de consulta, sino que también lo puedan utilizar libremente. Pueden quitar mi nombre y poner el suyo con toda confianza. El chiste es que circule, que se use, que se discuta, corríjanlo. Esta es una elaboración que pues hemos hecho a lo largo de varios años y que tiene justamente ese sentido de ir aportando a la construcción. Primero voy a empezar con una parte que pretende marcar límites respecto del concepto de convivencia, porque es una de las temáticas de las que más se han escrito. Y hay tanta información que ahora lo que necesitamos es ofrecerles criterios a los maestros para identificar cuáles son buenas propuestas y cuáles no, cuáles tienen equívocos y cuáles no, porque es un tema que a todos se nos antoja fácil y casi cualquiera siente que puede hablar de convivencia. Y bueno, claro, es una condición humana, el ser humano convive, entonces todos tenemos una experiencia vital que relaciona con la convivencia. Entonces, bueno, somos todos expertos en convivencia, ya hay una cantidad importantísima de información al respecto, pero me parece importante cómo establecer ciertos criterios de lo que se debería entender como convivencia y lo que no, desde el marco que se ha definido en México. O sea, no crean que es desde mi visión autoritaria y parcial, sino que tanto desde la Secretaría de Educación Pública como en el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación se ha creado un marco de convivencia, y este marco de referencia para la convivencia escolar pues plantea que esta será pacífica, inclusiva y democrática. Pero ¿qué se entiende por convivencia y qué no? Aquí ustedes pueden ver en esta lámina, en las dos pantallas, si no la voy a leer, que la convivencia, bueno, pues es este marco de interrelación que establecemos día a día y que está cargado de valores y que tiene también que ver con el ejercicio del poder. Y la característica más importante es que puede ser democrática o autoritaria, pacífica o violenta, exclusiva, incluyente o excluyente. Es decir, la convivencia no es necesariamente positiva. Ese es el primer equívoco que quisiera yo marcar, porque en algunos textos se ve a la convivencia como el contrario de la violencia, o se ve a la violencia como la ausencia, como la ausencia de convivencia, y esto no es así. Aquí en esta lámina ustedes pueden ver que hay como un continuo. Tenemos de un lado una convivencia anómica y violenta, cuando no hay límites, no hay normas claras, cada quien hace lo que quiere, se excluye, se discrimina, se violenta al otro. Ahí hay convivencia, ahí se está conviviendo, ¿no? No podríamos decir, es que lo que falta es convivencia. Pues no es cierto, conviven a golpes, pero conviven. Hay otro momento, digamos un pasito superior, que lo veríamos como coexistencia pacífica, ¿no? Es decir, te soporto, ahí estoy junto a ti, no te hablo, no me junto contigo. En muchos consejos técnicos hay una coexistencia pacífica, ¿no? O sea, estamos ahí, no hablamos porque no, es que está aquí, mejor me callo, ¿no? No soportamos a la persona que tenemos enfrente, que está dirigiendo la sesión, pero es la autoridad y ni modo, ¿no? No la vamos a contradecir porque ¿para qué entramos en un problema? Entonces, hay una coexistencia pacífica donde no hay, aparentemente, no hay conflicto, aparentemente no hay violencia, pero tampoco hay diálogo, tampoco hay una construcción, tampoco hay un vínculo, ¿no? Pero ahí estamos, sin pelear. Bueno, eso es mejor que lo primero, ¿no? Pero tenemos que aspirar a una convivencia positiva, una convivencia pacífica, es decir, donde hay conflictos, hay diferencias, nos caemos a lo mejor mal, pero nos lo decimos,
lo construimos, partimos de ahí para crear una base mínima de diálogo, una convivencia en donde no excluimos a nadie, donde tratamos de que más allá de la tolerancia haya respeto a la diversidad, porque la tolerancia, digamos, estaría como en el de en medio, ¿no? Así, una simple coexistencia, pero vamos más allá, queremos inclusión y la parte democrática, porque el ejercicio del poder es fundamental en los criterios de convivencia. A ver, si ahora sí funciona, así. Y como criterios de convivencia, los derechos humanos son fundamentales en el enfoque que en México se ha asumido de convivencia escolar. Yo sé que los derechos humanos a muchos maestros no les encantan, porque también hay varios equívocos ahí. También está como el temor de que, a veces no es infundado este temor, de que las comisiones de derechos humanos intervengan y señalen al maestro o lo sancionen o le manden una recomendación por alguna actuación. Pero los derechos humanos no son las comisiones de derechos humanos. Los derechos humanos los tenemos todos y también los maestros, obviamente. Y los derechos humanos son el consenso ético más grande que ha logrado la humanidad para decir cómo queremos ser tratados y cómo aspiramos a vivir. Entonces tenemos que defenderlo todos. Es como un golpe bajo a nosotros mismos negar la importancia de los derechos humanos, porque justamente el ejercicio pleno de los derechos humanos toca también el derecho al trabajo, toca también el derecho al trato digno, el derecho a la seguridad social, en fin, derechos que tenemos los adultos trabajadores. Entonces no podemos negarlos, pero si los pensamos en las niñas y los niños, los derechos humanos, bueno, son aquellos que justamente están reconocidos en la Constitución y en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que todos los maestros la deberían de revisar, de leer a fondo, porque son servidores públicos y efectivamente hay una gran responsabilidad. En el nuevo marco educativo, que pronto lo empezará a circular, ustedes van a poder identificar un concepto que lo vamos a trabajar ahora, y es la ética del cuidado. Y tiene que ver con esto. ¿Cuál es la responsabilidad que como servidores públicos tenemos frente a los derechos humanos de las niñas y los niños? Los tenemos que proteger, en principio los tenemos que proteger antes que protegernos a nosotros. Eso es muy complicado, porque hay muchos vacíos legales, hay desinformación, hay falta de una estructura que también proteja al maestro. Pero todo esto tiene que ver con la convivencia, justamente todo tiene que ver con la convivencia. Y no podemos pensar que la convivencia escolar se reduce a hablar con el niñito que no se puede quedar sentado, ¿no? La convivencia escolar no se trata de ir sobre el chico violento o sobre la chica hiperactiva. Eso no es un trabajo a fondo de convivencia escolar. Cuando hablamos de convivencia, estamos hablando también de esto, de cómo el sujeto maestro también se siente, cómo se siente respecto de sus derechos humanos, cómo se siente protegido, cobijado, arropado por una institución que lo debe proteger y lo debe arropar y lo debe formar, ¿no? Entonces, ahí convivencia entonces no se redujo solo al aula, ¿verdad? No se redujo solo a Juanito que no se puede estar sentado, sino que es mucho más abarcativa. Entonces, hablemos en serio de convivencia y pensemos todos esos derechos para los maestros también. Dignidad humana, el trato digno al maestro, al supervisor, para el director, para el niño, la niña, para el padre de familia. Bueno, sí es una utopía, pero claro que los derechos humanos son esos, o sea, son criterios universales de la dignidad humana. O sea, esa es la máxima, digamos, aspiración de todos los seres humanos sin distinción. Derecho a la protección, a la educación, a la salud, bla, bla, bla. Entonces, los derechos humanos se convierten en los criterios rectores de la convivencia. Cuando hablamos de mejorar la convivencia, ¿a qué nos referimos? Bueno, como les decía, no es solamente enfocarse en algunos casos que les llamamos
casos difíciles. No, mejorar la convivencia implica, digamos, trabajar sobre todas estas vías, transformar las prácticas en el aula y en la escuela, con el objeto de construir comunidades justas, incluyentes y democráticas. Esa es la base. Y hablamos de transformar las prácticas porque definitivamente que la escuela puede ser reproductora de la violencia, claro, pero también puede ser productora de violencia. También pueden existir dentro de la vida cotidiana de la escuela prácticas que están ya muy cristalizadas y que generan exclusión y que generan discriminación y generan violencia también. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas? Vamos a ir viendo algunas. Equidad e igualdad en el acceso al derecho a la educación. Aquí hay una premisa básica: todas las personas pueden aprender. ¿Están de acuerdo con eso? ¿No? Sí, todas las personas pueden aprender. Claro que no aprendemos de la misma manera, ni al mismo tiempo, ¿no? Claro. El asunto es que dentro de las prácticas que decíamos más abajo, está esta idea de homogeneizar, de todos vamos al mismo tiempo, al mismo ritmo y con la misma profundidad. Y el que no entendió, ya lo expliqué 3 veces, si no lo entendiste es tu problema. Esa es una práctica que excluye y que impacta en la convivencia, por supuesto, porque impacta en las habilidades socioemocionales del estudiante, en su capacidad de seguir aprendiendo luego, y claro que se va a aburrir. Si no entendió la suma, ¿cómo quieres ahora que entienda la división? O si no entendió una cosa, o sea, no puede seguir avanzando, entonces se va a quedar ahí perdido, digamos. Entonces vamos a ver esto luego más a fondo. Distribución equitativa del poder y de los recursos. Esto es muy complejo en la escuela porque claro que cada figura de autoridad tiene su responsabilidad. No se trata de hacer una cosa ultrademocrática y de que todos vamos a decidir todo y de que sometemos a consenso el currículum en el aula. No se trata de eso, sino que se trata de identificar esas dosis de poder que se pueden compartir desde una perspectiva de la corresponsabilidad. Muchos maestros dicen, es que yo no puedo en secundaria, por ejemplo, controlar a un grupo de 50. Son 50 contra mí. Ok, ¿por qué no piensas que es un grupo de 51? ¿No? Son un grupo, todos ustedes, los 51, son un grupo. Compartan el poder y la responsabilidad en la gestión democrática del salón de clase. Que bueno, de eso Pilar ya les ha hablado, o les vas a hablar algo al respecto, ¿no? Mañana. Pero este es un punto importante, es un gran desafío para las escuelas mexicanas. Hay una evaluación internacional que se hace periódicamente sobre la construcción de ciudadanía. En México hemos sido muy bien evaluados respecto del programa de formación cívica y ética. Es un buen programa según esta evaluación. El problema es que las escuelas mexicanas son muy autoritarias, ¿no? Y el autoritarismo se puede ir trabajando con pequeñas acciones que a ver si alcanzamos a ver algunos ejemplos. Y finalmente, las condiciones de justicia, que en este asunto es donde más hemos trabajado, porque hay una práctica ya muy generalizada de revisar los marcos de convivencia con la participación de estudiantes y padres de familia. No sé cómo van acá en Baja California, pero es parte de las políticas que se están impulsando de manera central, de que los marcos de convivencia o los reglamentos escolares sean analizados por la comunidad. Esto se dice que favorece, se sabe que favorece la apropiación de las normas, genera un mayor sentido de justicia y se respetan más. Claro que ahí también tiene que ver con generar procesos dentro de las escuelas para que los mismos estudiantes también participen en la aplicación de las normas. La convivencia escolar es un campo relativamente nuevo que se ha ido alimentando de otros campos colindantes. Seguramente algunos de ustedes han trabajado en años pasados en alguno de los programas que están alrededor.
experiencias de educación para la paz, de educación en los derechos humanos, que en México se impulsaron desde los 90, educación intercultural, educación inclusiva, procesos de educación ciudadana que de manera particular también se han impulsado en las escuelas, cultura de la legalidad, que Baja California tiene ahí ha sido pionera en trabajar con esta temática, y la educación en valores, que también en los 90 tuvo un gran impulso, ¿no? Es decir, muchos de los conceptos que ahora están en el campo de la convivencia estaban ahí. Ayer veíamos en el taller de convivencia que muchos son conceptos viejos, ¿no? Viejos, ¿por qué? Bueno, porque vienen de estos campos colindantes. O sea, por ejemplo, la metodología socioafectiva que ahora se propone, en México se trabaja desde la educación para la paz, justamente desde los 90. Entonces, ahora se recupera todo eso y se le da, digamos, como que este sentido de convivencia. También podríamos decir que hay una experiencia institucional en el campo de la convivencia. Tenemos en estas láminas diversos programas que se han impulsado en México y que de alguna manera contribuyen o tienen, digamos, ahí ese eje. Formación cívica y ética, desde el 99, está impulsando algunos de los contenidos que ahora son propios de la convivencia. Cultura de la legalidad, que primero fue un programa específico y después se convirtió en asignatura estatal. Escuela Segura, que es un programa que ya está cerrando, aunque en algunas localidades dejó huella y va a seguir con esta lógica de articular los esfuerzos de distintas instituciones. El Observatorio Ciudadano de la Seguridad Escolar, OCSE, ese fue un esfuerzo buenísimo, un esfuerzo fallido, porque se pretendía hacer un portal, se hizo un portal que tenía la posibilidad de documentar buenas prácticas y de reportar casos de violencia, de acoso, de venta de drogas, y estarían las procuradurías dando seguimiento, y también el DIF. Se planeaba georreferenciar todos esos casos para saber dónde estaba, hacer un buen diagnóstico de lo que ocurría en el país, y había micrositios para padres de familia, para estudiantes de los 3 niveles y para profesores. ¿Qué pasó? Desafortunadamente falleció el secretario de Educación y con él el programa. Eso es algo que tenemos que poner alerta. Hay muchas experiencias buenas en México, que cambia el sexenio y mueren los proyectos con el cambio de sexenio. Esto no permite a la Secretaría crecer, no nos permite crecer. Afortunadamente hay muchos especialistas que, bueno, siguen trabajando sobre la misma línea, pero como programas institucionales, con toda la fuerza, con todo el recurso, con toda la normatividad, se van muriendo. Entonces, el hecho de que mueran algunos programas que ustedes consideran buenos, no quiere decir que los abandonen. O sea, retomen esas buenas prácticas y continúen construyendo. Previolem, bueno, ya lo saben, que era este programa para prevenir la violencia contra la mujer. Obviamente, afortunadamente fue cambiando y dejó de ser un programa para prevenir la violencia contra la mujer y se convirtió en un programa de equidad de géneros, así en plural. Y ahora el Programa Nacional de Convivencia, que, bueno, veremos si dura más allá del sexenio, ¿no? Ahora está vigente, pero veremos si dura más allá del sexenio. Voy a ver algunos aspectos de estos 3 elementos de la convivencia inclusiva, democrática y pacífica. Aquí tenemos, bueno, una definición de cómo, de la inclusión educativa, que como ya han estado 2 días con esto, no lo voy a abordar, sino voy a abordar las flechas que están alrededor, porque en estas flechas se nota también algunos equívocos. En algún momento se pensó que la inclusión tenía que ver solamente con las personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Prueba superada, ¿no? Ya sabemos en México que la inclusión no es solo eso. Brindar una educación de calidad
a las personas con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, incluirlas dentro de la escuela regular, fue un gran avance. Hay muchos desafíos todavía al respecto para integrar realmente a estos niños y niñas y para brindarles la educación que requieren, pero no es la única dimensión de la inclusión, ¿no? Entonces, por eso digo prueba superada a nivel conceptual. No está superada la prueba de brindarles una atención adecuada porque los maestros siguen sin tener todas las herramientas para trabajar con niños ciegos, con niños con algún tipo de deficiencia de aprendizaje. O sea, sigue habiendo ese vacío en la formación de los docentes y sigue existiendo discriminación dentro de los grupos hacia estas niñas y niños. Muchas escuelas no están habilitadas para atenderlos y aún más hay escuelas que los rechazan porque son escuelas de calidad, ¿no? Me tocó en Nuevo León escuchar directamente a un supervisor que decía, es que muy orgulloso en nuestra zona no tenemos niños tulliditos, porque nuestra zona son escuelas de calidad, ¿no? Entonces, bueno, esta política educativa todavía le falta la contraparte de la cultura magisterial que realmente no solamente pueda atenderlos, sino que los acepte. Personas con problemas de conducta, adicciones y conflicto con la ley. Este es uno de los grandes desafíos. Las escuelas tienden a excluir a estos niños. Se estigmatizan, se canalizan y se excluyen. Se les invita a irse a otro lado, ¿no? Tenemos un estudiante que consume drogas, ni siquiera podríamos decir que es adicto, pero consume drogas, entonces mejor que se vaya porque es una manzanita podrida y va a echar a perder a las demás. Entonces, elegantemente le decimos a la mamá y al papá, después de hacer los picadillos, ¿verdad?, que su hijo es mejor que esté en otro lado. Entonces, la mamá y el papá que acaban de descubrir que su hijo o hija consume marihuana o lo que sea, se va con el corazón deshecho, en el mejor de los casos, con todo y su hijo y su vergüenza, a otro lado. O ya no regresa a la escuela. Entonces, la exclusión a estos niños, no se diga a los que tienen conflictos con la ley, porque estos, bueno, definitivamente nadie los quiere. Pero resulta que la inclusión también los toca a ellos, la convivencia inclusiva también los toca a ellos y parece un problema del tamaño del mundo y sí es un problema muy complejo, que en México se está agudizando cada vez más. Les cuento una buena práctica de un maestro de Chihuahua, de Ciudad Juárez, en esta zona, en la parte más pobre de la frontera de Ciudad Juárez. En una escuela primaria me dice un maestro de tercero o cuarto, no me acuerdo, que le llegó la mamá con su hijo como en octubre y le dijo, maestro, por favor acéptemelo, porque acaba de salir de rehabilitación. Y el niño, pues así con una cara de malo, ¿verdad?, volteaba a ver al maestro. Le dijo el maestro, sí, ¿cómo no? Y ya le estaba contando a la mamá delante del niño, pues que el niño consumía marihuana y había robado y no sé qué más. Entonces, bueno, estuvo en rehabilitación y la señora quería que regresara a la escuela. Y el niño así. Y le dice el maestro, tú tienes cara de... Y se puso peor el niño a la defensiva, tienes cara de jefe de grupo, vente. Y entonces, bueno, lo puso como jefe de grupo. Llegó fulanito de tal, que va a ser el jefe de grupo, y todos se quedaron sorprendidos porque lo conocían, ¿no? Y entonces le dio la tarea específica de qué hacer al niño, y bueno, resulta que claro, el niño desde sus herramientas funcionaba al principio, ¿no? Se volteaba el maestro y el cállate, siéntate, ¿no? Así como gendarme, como lo trataron a él, ¿no? Y entonces el maestro poco a poco lo fue acompañando en ese proceso de ejercer el poder de otra manera, de sentirse importante, reconocido. Claro que tenía otras habilidades que los otros no tenían, o sea, ya había ido y vuelto. Entonces, esas habilidades las aprovechó el maestro a su favor y a favor del grupo, a favor del niño y a favor del grupo.
Bueno, para acabar pronto el niño estaba de lo mejor, empoderado, ya no había tenido recaídas, la mamá estaba muy contenta, pero ese maestro tenía un montón de estudiantes, porque todas las mamás querían que estuvieran sus hijos con él, y el del otro cuarto pues no tenían director en esa escuela. Llegó el director y dijo, a ver, aquí cómo está, ¿cómo que en este grupo hay sobrepoblación y en este no hay? Entonces distribuyó y entre esos se llevó a este niño al otro grupo, ¿no? Cuando entró le dijo, ¿tú eres el marihuano? Siéntate ahí y cuidadito, ¿eh? Claro, que ese niño ya no volvió. Entonces, ahí tenemos muy claro que sí es un gran desafío incluir a niños que consumen, que tienen conflictos con la ley, que participan incluso actualmente en actividades delictivas. Pero tenemos el derecho, tenemos la obligación, perdón, a garantizarles el derecho a la educación y el derecho a la protección. Aunque sean niños, son inimputables. Porque son niños, son inimputables. Y aunque cometan actividades delictivas o estén ya en conflicto con la ley, necesitamos darles esas otras herramientas para que recuperen su condición de niños y ejerzan su derecho a la educación. Otro elemento, bueno, pues la educación para todos, que ustedes saben que fue una política mundial, ¿no?, en los 90 y formó parte del primer impulso a la educación inclusiva, y esto incluye, por ejemplo, a los niños migrantes, a los niños jornaleros, a los trabajadores, a todas y todos los niños, y este es otro desafío en México. Tuvimos una muy buena experiencia con los niños migrantes en los 80, en los 90, pero no sé qué pasó, que ahora ha caído, ni en el INE saben qué pasó, están estudiando el fenómeno, se acaba de formar un comité para estudiar esto. ¿Qué pasó? Porque ahora, digamos, la caída más drástica en todos los indicadores es con los niños y las niñas migrantes. No sabemos cuántos son, no sabemos dónde están, no hay una educación pertinente. Entonces, ahí tenemos un gran desafío. Entonces, la educación inclusiva tiene muchos elementos que habría que tomar en cuenta. Bueno, aquí tenemos estas bases para la educación inclusiva, que ya hemos comentado algunas, como el derecho a la educación, el hecho de que todas las personas pueden aprender, la posibilidad de brindar una educación diferenciada y reconocer la diversidad como un valor y pedagógicamente como un gran recurso. Esto en las escuelas se puede ir incorporando a través de tres elementos: de las políticas institucionales, de las prácticas pedagógicas y de, digamos, las formas particulares de convivir. ¿Ya le bajaron al aire acondicionado? Sí, ya nos podemos quitar el saco. Bueno, pero particularmente tendríamos que revisar esto. Por favor, hagan ahorita un análisis de sus escuelas. Pensemos, prácticas, políticas o normas o formas de interacción. 1, que nieguen la diferencia y que legitimen la discriminación. Un ejemplo, una práctica cotidiana de su escuela que niega la diferencia o que legitime la discriminación. ¿No se les ocurre ninguna? ¿Aquí no pasa eso? Por ejemplo, el primo de un amigo, ¿qué hace? ¿No? Por ejemplo, le llega un niño con un piercing. ¿Qué hacemos con el piercing? Que se lo quite. Pero, a ver, habla. Los niños con cabello largo, ya funcionó, al fin. No te ibas a quedar con las ganas, ¿verdad? A ver, ahí está. Los niños con cabello largo, que se lo corten, es una norma, ok. ¿Qué opinan de eso? ¿Es una práctica que discrimina? ¿Es una práctica que por sí misma excluye? ¿Por qué? Se mira mucho en las escuelas secundarias. Una de las reglas que se usa mucho, pienso yo a veces exageradamente en cuanto a su vestimenta, en su peinado y cosas así.
porque a veces es demasiado rígido en la escuela secundaria. Claro. Adelante, por favor. En el área de lo que es el cabello, como decir, los niños son azules, las niñas son rosas, ¿no? Sí. ¿Por qué las mujeres se pueden tener el cabello largo o los hombres se lo tienen muy corto? Si al fin y al cabo eso no afecta a si va a aprender más o no va a aprender más. Así es. Mande. Los tatuajes. Maestra. Niegan la diferencia porque decimos en el discurso que cada uno tiene diferente, pero yo legitimo la discriminación cuando digo, a ver, estos niños que reprobaron los voy a mandar a un país, ¿no? Los que no aprenden, eso es discriminante. Ahí tenemos un montón de ejemplos, que todo eso es digno de discutir, o sea, el tema, el pelo, los tatuajes, el piercing, es decir, las identidades juveniles. Detrás de todo eso están las identidades juveniles. Aquí no hay cholos, Aquí nada de cholos, aquí nada de emos. A ver, tú eres darqueto, aquí traes el uniforme, te cortas el pelo, te me quitas ese delineador, etcétera. Tiene que haber normas, tiene que haber límites, claro que sí, pero todo eso se tiene que analizar, se tiene que discutir, tiene que haber detrás una reflexión y sobre todo deberíamos eliminar el prejuicio que está detrás. Permítame tantito, maestro. El prejuicio que está detrás, porque no es solamente decir córtate el pelo, sino que muchas veces córtate el pelo, pareces niña, ¿no? Oye, traes ahí ese tatuaje, ¿qué? ¿Estuviste en la cárcel? ¿No? Entonces va siempre una cosa, o con mucha frecuencia, acompañada de un prejuicio, de un estereotipo, que obviamente va generando, va rompiendo, en principio, la vinculación del maestro con el estudiante. Mándeme, profesor. Claro. Claro. También el maestro tiene derecho a su identidad, ¿no? En una escuela secundaria, llegaron unos niños con el pelo pintado de azul, ¿no? Y unos de colorado. Y entonces dijeron, bueno, no van a entrar hasta que se vuelvan a poner el pelo de su color, porque nadie se puede pintar el pelo aquí. Ok, dijeron los niños, no lo vamos a poner de nuestro color cuando también las maestras se dejen de pintar el pelo, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo está la cosa? Porque, y es esa parte de la doble moral que a veces estamos enseñando. Bueno, y así podemos ir viendo algunas de estas como ejemplos. A ver, un ejemplo de prácticas o normas cotidianas que impliquen un trato degradante. ¿Tienen algún ejemplo en sus escuelas? Un trato degradante. Mande. Maestra, en el caso de una secundaria, mi sobrino, pues le investigaron por qué llegó de la forma que se comportó en otra, pues. Entonces, de acuerdo a lo que lógicamente lo tuvo una otra, lo trajeron contigo. Y hoy en día está expulsado de la escuela, suspendido. Ajá. ¿Y por qué? Pues porque por las acciones de los adolescentes, pues noto que, pues, cómo se llevan ellos. Acciones bruscas a veces, ¿verdad? Y bueno, trae esas máquinas de fuera, vamos a... O sea, ahí lo que pasó fue, según te entiendo, que venía de otra escuela y venía con el estereotipo de que era un niño problema y ya lo trataron como tal. Es eso. Les pongo otro ejemplo similar pero más drástico. Una chica de secundaria también que estuvo presa, bueno, no estuvo presa, estuvo en el tutelar. Sale del tutelar y llega a una escuela, en la escuela la agreden, la mamá no aguanta, digamos, ni la niña no aguanta la presión y la llevan a otra escuela y a otra escuela. Total que pasa por 3. En la última, la maestra le dice al grupo,
fulanita de tal es ratera y ya la han corrido de varias escuelas. No la queremos aquí tampoco, le dice al grupo, por favor, cuando entre, todos se salen. Y entonces eso hacía, llegaba la niña al salón y todos se paraban y se iban, ¿no? Es una práctica promovida por la maestra. Bueno, ese caso sí llegó a la Comisión de Derechos Humanos y sí hubo una recomendación al respecto y se lo merecía la maestra y la escuela, porque la mamá y la niña ya estaban, digamos, hartas de estar cambiando de escuela de una y otra, porque sufrían discriminación. Y en este caso, más allá de la discriminación, fue un trato degradante, porque en donde estaba la niña le hacían vacío, ¿no? Si llegaba a la cafetería, le hacían el vacío. Y claro que todos se fueron sumando y hasta que toda la escuela hacía eso. Entonces, digamos, podemos llegar a esos niveles. Lo que les quiero decir es que la raíz, en algunos casos del problema, está en las mismas prácticas institucionales, está en la escuela. A veces son los estudiantes, sí, con mucha frecuencia, los que generan este tipo de prácticas, pero en otros casos es la escuela. Entonces tenemos que cuestionar todas estas prácticas. Tenemos que hacer una reflexión para ir identificando esto. Por ejemplo, el que haya, no voy a leerlas todas, pero el que haya estructuras paralelas para atender a grupos específicos en condiciones de desventaja que carecen de recursos y apoyos pertinentes. O sea, ¿por qué tenemos que generar estas estructuras paralelas? ¿O por qué tenemos que legitimar esta idea de que hay estudiantes educables y estudiantes no educables? Y eso está en algunos casos en la cultura magisterial. Bueno, voy a irme rápido. Ay. Bueno, ¿qué hacer para generar una convivencia inclusiva? Digamos que podríamos hablar de dos grandes estrategias: fortalecer los valores y las habilidades socioemocionales del personal y del alumnado para que reconozcan el derecho a la diferencia, respeten la dignidad, empaticen con los otros, asuman actitudes orientadas al cuidado del otro, a la solidaridad y al trabajo colaborativo, y establezcan relaciones fructíferas con personas con visiones distintas. Esto toca de manera importante al personal, porque como ya ha dicho el maestro, los maestros somos un gran ejemplo, ¿no? Entonces los alumnos a veces nos ven que no tenemos esa capacidad de convivir con los otros. Bueno, y también se atienda de manera especial a quienes lo requieren. Y aquí tenemos a todas las visiones todas las opciones de vulnerabilidad: niños migrantes, niños jornaleros que están en marginación o desventaja, y particularmente este grupo de niños, se los leo para los que no lo alcancen a ver: en riesgo, uso y abuso de sustancias adictivas, conflicto con la ley, comportamiento violento, embarazo no planeado y otras conductas que, sin ser un problema conductual, representan un motivo de exclusión. ¿Qué estrategias hay en sus escuelas, por ejemplo, para incluir a este grupo de niños? Expulsión. Bueno, no se vale expulsar, así que hacemos el carrusel, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que yo apunto a los 5 que ya no quiero y los mando a la escuela vecina y yo voy a recibir a otros 5 que la escuela ya no quiso. Pero así los traemos hasta que, como con la niña que les contaba, con la esperanza de que se cansen y algún día entiendan que la escuela no es un lugar para ellos. Pero hay una práctica de inclusión para esta población. ¿Cuál, por ejemplo? Darle la confianza al alumno, aceptarlo tal y como es, y hacer círculos con él de diálogo con sus compañeros para identificar sus compañeros. Exacto. Sí. Por ejemplo, con las niñas que se embarazan, o que las embarazan, ¿verdad? Porque no se embarazan solas. Con las niñas embarazadas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A veces se les mantiene en el plantel, pero hay un problema ahí de rechazo, principalmente por parte de los padres de familia. A mí eso es lo que me ha tocado constatar, que los padres de familia son los que piden que esa niña ya no vaya más a la escuela, porque ya tuvo relaciones sexuales, entonces va a darles ideas a las otras, ¿no? Entonces tenemos que trabajar también, como se dice, educar a la demanda, educar a los padres de familia para que generen también prácticas de inclusión. Bueno,
Convivencia pacífica. Generalmente cuando uno abre un libro de convivencia, lo primero que encuentra es bullying, ¿verdad? Y se dice que al hablar de convivencia, lo que estamos haciendo en realidad es prevenir la violencia. Y no, como bien sabemos, al hablar de convivencia, hablamos de todo eso que ya dijimos, pero particularmente, si nos queremos enfocar en el tema de la violencia, pensaremos en una cultura de paz. Hablar de una cultura de paz es muy distinta de la prevención de la violencia. Estoy preocupada por el tiempo. ¿Cuánto me queda? 20 minutos. 1 hora me queda. ¡Qué codo ese, eh! Bueno, cuando hablamos de la cultura de paz, estamos hablando de procesos que confluyen en la manera de convivir, pero que tienen su origen en los valores. ¿Cuáles son nuestros valores? Y cómo efectivamente los ponemos en práctica. Porque les decía antes que en México hubo un impulso importante a los programas de educación en valores en los 90, seguramente muchos de ustedes participaron en ellos. Algunos eran muy buenos, otros eran francamente malos y no ayudaron, porque, por ejemplo, recuerdan el calendario de valores, que se veía un valor por semana, y entonces ahora nos toca el valor de la justicia. Entonces, ¿por qué digo que eran malos? Porque entonces, el valor de la justicia, ya había una frase, el justo es el que quién sabe qué y no sé cuál, ¿no? Y entonces todos hacían trabajos sobre la justicia, hacían sopa de letras con palabras que tenían que ver con la justicia y tal. Pero la convivencia era más justa, no. Y luego la siguiente semana, como ya tocaba el de la honestidad, nos olvidábamos de la justicia y luego seguía el de la responsabilidad y así. Entonces fue un abordaje superficial en el terreno, digamos, de lo racional, de lo conceptual, ni siquiera de lo racional, de lo conceptual, y le hicieron un flaco favor a la convivencia pacífica porque creíamos que estábamos educando en valores. Ocupamos un precioso tiempo en hacer actividades con escaso valor educativo. En educación, como tenemos tan poco tiempo y tanto que trabajar, cuando perdemos el tiempo con intervenciones inútiles, o sea, es un doble desperdicio, porque no solamente estamos perdiendo nuestro tiempo, sino que ahí pudo haberse ocupado para otra cosa, para enseñar a leer, para enseñar a escribir o para otra cosa, que no fuera perder el tiempo en actividades con escaso valor educativo. Entonces, sí que bueno que los maestros cada vez son más críticos y no se compran ya cualquier cosa. Entonces, aquí de lo que se trata es de generar una convivencia sustentada en valores, pero que realmente se pongan en práctica. Ni siquiera necesitamos sabernos la definición de justicia para ser personas justas. Ni siquiera necesitamos sabernos la definición de libertad o la definición de valor, sino que realmente lo que necesitamos es desarrollar competencias y generar estilos de vida basados en los valores y en los derechos humanos. ¿Cómo le hacemos con esto? Bueno, hay varias estrategias. En Colombia hay una estrategia importante que está institucionalizada, que se llama Escuelas en Paz. Estas plantean que se desarrollen 8 competencias para la convivencia pacífica: manejo de la ira, empatía, toma de perspectiva, generación creativa de opciones, consideración de consecuencias, pensamiento crítico, escucha activa y asertividad. Fíjense cómo, ahora que vean el nuevo modelo educativo, van a encontrar esto. Van a encontrar que se recupera de manera importante las llamadas habilidades socioemocionales, que no son más que esto. Me decía hace rato Pedro, querido amigo, que ahora está regresando a clases, dice: ¿en cuántos años dejaste de estar en grupo? Imaginemos que en 15 años él era maestro,
sale comisionado, regresa 15 años después y dice, los niños han ganado mucho en inseguridad, han ganado inseguridad. A lo largo de los años ve una mayor irritación, una mayor inseguridad, una precariedad en las habilidades socioemocionales. Eso es digno de analizar y de hacer un estudio, a ver si efectivamente la población escolar ahora tiene otras habilidades o ha perdido efectivamente algunas habilidades socioemocionales producto de la reorganización, de la recomposición de la vida familiar, de una serie de factores. Pero bueno, no importan las razones, el punto está que si eso es cierto, tendríamos efectivamente que reforzar todo este tipo de aprendizajes que se deben desarrollar en la escuela, en la casa, y que tendríamos que llegar a trabajar con los estudiantes que ya tienen un buen conocimiento de sí mismos, ya tienen interiorizadas las normas con las que se debe convivir, hay una dosis de autorregulación. O sea, esperamos que, por ejemplo, mínimamente los niños y las niñas que entran a la escuela desde el preescolar o los primeros grados ya sean capaces de convivir con otros y saber que hay normas que existen para todos. Eso es lo básico, ¿no? Y que haya una mínima autorregulación. A veces no lo encontramos eso, encontramos como un desarrollo socioemocional deprimido en algunos sectores, ¿no? ¿Qué pasa? Le echarán la culpa a la madre, que cómo se le ocurrió ir a trabajar a esa mujer, ¿verdad? Cuando tenía que haber quedado a cuidar a sus hijos. Pero más allá de eso, o sea, es cierto que la dinámica familiar y la dinámica social cambió, y la escuela tiene que cambiar también. La escuela también tiene que buscar nuevas estrategias. Particularmente, imagínense la tarea que implica todo esto, el manejo de la ira, aprender a manejar la ira. Hace 10 años, hace 15 años, este no era como un contenido, como un tema de la escuela. Se asumía que esto, digamos, de alguna manera se había trabajado desde casa. Bueno, otro elemento que nos plantea Jesús Jares de España es el papel que tiene la educación socioemocional en la construcción de convivencia. Él reconoce que una gran parte de los problemas de convivencia tienen su origen en la educación socioemocional, una educación socioemocional que no ha sido pertinente o que ha estado inexistente, ¿no? Entonces tendríamos que duplicar esfuerzos, y así se reconoce en el nuevo modelo educativo, de que este es un componente que tiene que estar explícito y presente desde preescolar hasta educación media superior. Tenemos que ir viendo entonces cómo le hacemos los maestros para incorporar esta dimensión al trabajo cotidiano, cómo incorporarlo a las matemáticas, cómo incorporarlo a la lengua escrita. Sí, me asustó. Bueno, sí, ya no vamos a alcanzar a ver nada, pero bueno, nos quedan 10 minutos. Otro elemento de la cultura de paz es la conflictividad. Erróneamente se piensa que la conflictividad es la existencia de muchos conflictos, y no es así. La conflictividad es la existencia de condiciones escolares que potencializan los conflictos o que impiden que los conflictos se resuelvan de manera correcta. Por ejemplo, el autoritarismo, la falta de normas o normas muy estrictas que no se pueden cumplir, que no asistan los maestros. O sea, eso es conflictividad, es decir, las condiciones escolares que no son las mejores y que hacen que algo que podría ser un conflicto perfectamente manejable, pues no se pueda manejar. En la cultura de paz hay tres grandes elementos: contener la violencia, mantener la paz o construir la paz. Generalmente nos quedamos aquí, en contener la violencia, y entonces vigilancia y control del comportamiento agresivo. Maestros, ronda de vigilancia en el recreo. Y entonces está el maestro como gendarme, haciéndole honor a Foucault de que las escuelas son para vigilar y castigar, ¿no? Y entonces no estamos creando una cultura de paz, estamos
conteniendo la violencia. Y esto obviamente que se sustenta en una visión de paz negativa, la paz como ausencia de violencia. Y cuando hablamos de convivencia, hablamos de una paz positiva, es decir, no como ausencia de violencia, sino como condiciones para la convivencia plena basada en valores y respeto a los derechos humanos. Por eso tenemos que pasar del maestro gendarme, que cuida en el recreo, a la construcción de la paz. Que esto implica transformar estas condiciones que existen en la escuela y que van generando violencia. Implica desarrollar prácticas institucionales democráticas, particularmente en el manejo de las normas. Bueno, la cultura de la violencia obviamente no es un asunto aislado, sino que están los medios de comunicación, la corrupción, la legitimación de la violencia en el país. ¿Cómo podemos hablar? Y con esto yo creo que ya voy a ir cerrando. No, me falta un montón, pero ustedes lo tendrán ahí, lo podrán leer, creo que está muy claro. ¿Cómo podemos construir una convivencia pacífica en la escuela cuando resolvemos nuestros conflictos con violencia, nuestros conflictos más profundos en México, y cuando hay cada mes por lo menos hay una violación flagrante a los derechos humanos y hay por lo menos 5 muertos en un hecho por aquí, 10 muertos en un hecho por allá, que ya trascendió al problema de la guerra del narcotráfico? O sea, el narcotráfico, los sicarios, los descuartizados, los colgados en los puentes, que era la tónica en el sexenio pasado, ya pasó a segundo plano. Y ahora los muertos son estudiantes, los muertos son maestros, los muertos son padres de familia. Esto podríamos decir, ¿cómo podemos construir la paz en la escuela cuando esto es lo que está pasando en el país? Claro, parece un contrasentido, pero justamente esa es la razón por la cual sí tenemos que buscar estrategias para la construcción de paz en las escuelas, porque estos 2 sexenios nos permitieron ver que si algo puede empeorar, como dice la ley de Murphy, va a empeorar, ¿no? Y ahí la llevamos, ¿no? No sé qué nos espera en el próximo sexenio. Lo que sí tengo claro es que cada uno de nosotros tiene un mundo particular, ¿no? Que puede ser democrático, que puede ser inclusivo, que puede ser pacífico. Y en ese mundo particular, en ese pequeño espacio, podemos ir creando nuevas prácticas sociales y nuevas representaciones, porque nuestros niños, les doy un último dato. La consulta infantil y juvenil se desarrolla cada 3 años, es concurrente con las elecciones nacionales. Entonces, al final de la boleta, la boleta va cambiando cada año, cada 3 años, pero hemos mantenido la última frase. Es una frase abierta y dice: yo quiero que en México nunca más, punto suspensivo, y los niños de 6 a 17 años tienen que completarla. Bueno, en 2012 las respuestas eran un horizonte interesante, muy amplio. Yo quiero que en México nunca más haya contaminación, yo quiero que en México nunca más haya perros callejeros que me asustan, yo quiero que en México nunca más haya rateros, y así, ¿verdad? Claro que también mencionaban de manera muy focalizada: yo quiero que en México nunca más haya muertos, que me secuestren, que mis papás vayan a trabajar y no regresen, etc. Pero estaba muy focalizado en el 2012, Tamaulipas, Coahuila, en el norte básicamente, Chihuahua, y bueno, ¿qué dijimos? Había una pregunta en la consulta que decía: delincuentes me obligan a ser parte de su grupo. El 15% de los niños en los estados del norte contestó que sí. Entonces, bueno, esto es una alerta, sobre todo en secundaria, porque cuando a estos niños que les encontramos la marihuana le decimos: ¿te me vas?, ¿a dónde se van? ¿A dónde se van? Y luego no nos sorprendamos que es que era mi alumno el que estaba ahí de sicario. Claro, ¿y tú qué hiciste? Entonces, bueno, estamos hablando de inclusión, pero hablemos de inclusión en serio.
no digo que lo otro no sea en serio, pero este es un problema que se está agravando de manera muy rápida, ¿no? Entonces, en la consulta infantil del 2015, ya no hablaron de medio ambiente los niños, ya no hablaron de calles sucias, ya los perros callejeros no importan. La tónica fue que la policía no sea corrupta, que no desaparezcan de estudiantes, que no nos maten, que es una sensación en los niños de indefensión. Los niños no confían en sus maestros, no confían en las autoridades, le tienen miedo a los policías. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la escuela para construir la paz? No seamos policías en el recreo, ¿verdad, Pedro? Sino que generemos una convivencia. Si me toca cuidar el recreo, ¿por qué no desarrollar una práctica de convivencia dentro del recreo? ¿No? No me voy a quedar ahí como sargento mal pagado viendo a ver, cállate, bájate, ¿no? Porque legitimamos esta idea de que la autoridad es autoritaria, lejana y que no me ayuda a construir. Entonces, sí tenemos aquí un gran desafío con la violencia. Esta parte, desafortunadamente ya no llegamos, pero estos enfoques teóricos del abordaje de la violencia es muy importante analizarlos, porque tenemos esta idea de que los niños o chicos, chicas violentas están desviados de la norma. Entonces hay que excluirlos y hay que aplicar la idea de la mano dura y de la tolerancia cero. Esta lógica, este enfoque ha traído pues, resultados negativos en donde se ha aplicado el enfoque de tolerancia cero, porque justamente es un enfoque que excluye, es un enfoque que ve a estos chicos como chicos desadaptados, chicos que no merecen estar en la escuela y que ya no tienen remedio. Entonces, en su lugar, se planteó, por ejemplo, el enfoque ecológico o de riesgo-protección, que recordarán que estuvo muy en boga también en la administración pasada, y que era el enfoque que sustentaba Escuela Segura, que decía que, bueno, hay factores de riesgo y hay factores de protección. Entonces hay que fortalecer los factores de protección para que estos de alguna manera contrarresten los de riesgo. Este enfoque ya se superó también y ahora se adopta el enfoque de la psicología positiva, que bueno, es un enfoque que realmente se centra en las capacidades humanas y en desarrollar todo el potencial en el alumnado, pero esto implica inclusión, esto implica tenerlos ahí en el salón, esto implica trabajar con ellos. Si están en conflicto con la ley o tienen una conducta de riesgo, en lugar de excluirlos, incorporarlos. Si son violentos, en lugar de estigmatizarlos, reportarlos y canalizarlos y a ver quién los atiende, incluirlos. Bueno, ya se me acabó el tiempo, les agradezco mucho, no sé si hay tiempo para preguntas o algo o no. En el panel me preguntan.